Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Fútbol Insólito? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Clásicos Insólitos. Esta serie, que ya cuenta con un capítulo, la del clásico San Lorenzo Huracán, está referida a contar datos insólitos del historial entre dos equipos rivales de toda la vida. Y como datos insólitos siempre nos referimos a datos poco conocidos y no tan difundidos de las típicas estadísticas que suelen aparecer en la semana previa al clásico del fin de semana. No, nada que ver. Esta serie va más al hueso de lo desconocido. Y en este nuevo capítulo vamos a repasar un clásico que se jugó hace unas semanas atrás. El clásico uruguayo, Peñarol Nacional, o Nacional y Peñarol, como vos quieras decirlo. Hoy te traemos varios puntos desconocidos de este histórico clásico sudamericano y mundial, con datos tan insólitos que más de uno se sorprenderá cuando lo escuche. Antes de arrancar con el capítulo, te invitamos formalmente a que te suscribas al canal y nos dejes comentarios acerca de qué clásico querés que hablemos en el próximo capítulo de la serie. Ahora sí, listo el pollo, pelada la gallina. Vamos con el clásico uruguayo. ¡Dale! El clásico Peñarol y Nacional es el más antiguo de América y solo detrás de los duelos ingleses y británicos es el más viejo del mundo. Por eso llevan jugados entre sí en todas las competiciones más de 500 clásicos en el historial general donde manda Peñarol. Pero claro, el problema es que Peñarol no siempre fue Peñarol, sino que fue un consiguiente de lo que había sido el CURC, una institución más antigua y pionera del fútbol uruguayo. Y acá es donde se desbarata la estadística del clásico, ya que muchos no cuentan oficialmente los partidos de Nacional contra el CURC, y sí comienzan luego de 1913, con la refundación del Club Peñarol, en el clásico que conocemos hoy. Esa controversia es conocida como el decanato del fútbol uruguayo, donde no se sabe qué club es más antiguo practicando el fútbol, si el CURC, nacido en septiembre de 1891, el Club Albión en junio del mismo año, o el Club Nacional en mayo de 1899. Entonces, con tanta controversia y anulación de años y clásicos, no se llega a tener en cuenta oficialmente cuántos clásicos se jugaron. Además, como pasa en Argentina también, hay distintos historiales, por el amateurismo o profesionalismo, por copas o por ligas, y encima en Uruguay es muchísimo peor, ya que no siempre jugaron ligas a ida y vuelta, sino que a veces había ligas con 3 ruedas, con clasificaciones a semifinales o finales entre el ganador de un torneo corto con el ganador de un torneo anual, desempate por el primer puesto, finales, desempate por otra cosa, etcétera, etcétera. Ah, y otra cosa más, tanto Nacional como Peñarol fueron grandes animadores de las primeras 3 décadas de la Copa Libertadores, y allí se cruzaron un montón de veces más, en grupos o eliminación directa o desempate, qué sé yo, un quilombo. Oficialmente llevan 558 clásicos jugados, con 197 triunfos del Mancha y 181 partidos del Bolso, con 180 empates. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, hay quienes cuentan los clásicos de Nacional con el CURC y otros cuentan con Peñarol, a partir de 1913. Algunos cuentan también los amistosos y otros cuentan clásicos solo de liga. Imposible sacar así una estadística general y clara de este duelo histórico. ¡Ay, Dios! Si tenemos en cuenta los 558 clásicos que dije que han jugado Nacional y Peñarol en toda su vida, es increíble cómo el Estadio Centenario a partir del año 1930 comenzó a ser la casa no solo del fútbol uruguayo y la selección celeste, sino del clásico también. De los 558 clásicos disputados, escuchá bien, 415 se jugaron en el Centenario, o sea, casi un 90% en el mismo lugar de siempre. Terrible. Y debe ser un caso único en el mundo esta estadística, porque si tenemos en cuenta los equipos ingleses y escoceses con sus derbis clásicos de antaño, cada uno de ellos tenía su propia casa. Quizás haya habido clásicos, no sé, ponele en el Wembley, pero desde tantos años atrás, imposible. Encima Peñarol y Nacional tuvieron sus canchas, pero el clásico siempre iba a parar al Centenario para albergar ambas populosas hinchadas. Obviamente que a partir de que Nacional mejoró su parque central y Peñarol construyó su actual campeón del siglo, el Centenario quedó para ocasiones especiales y el clásico se fue alejando del mítico estadio mundialista. Los restantes 143 clásicos se repartieron entre el Parque Central del Nacional con 76 clásicos, el actual campeón del siglo que lleva apenas 7 clásicos, el Estadio de Villa Peñarol, Casa del CURC con 14 clásicos, el desaparecido Parque Pereira con 11 partidos, el Estadio Belvedere, la Casa de Liverpool con 8 partidos, el Campus de Maldonado con 6 clásicos, el Paso Molino del Club Albión con 5 clásicos, el desaparecido histórico Estadio Pocitos con 4 cruces, las Acacias con 2, el de Paysandú 2 más y el resto
solo con un clásico. Desde el comienzo del profesionalismo allá por 1932, todos los clásicos se jugaron en el centenario, hasta que en el año 1960 el clásico se trasladó por primera vez no solo afuera de Montevideo, sino también de Uruguay, y la cancha que albergó el cruce fue el estadio 1 y 57 de Estudiantes de La Plata en Argentina. Fue goleada de Nacional por 4-0. Luego habría que esperar hasta el año 1996, cuando Nacional y Peñarol llevaron el clásico afuera de Montevideo, pero adentro de Uruguay, y el estadio elegido fue el de Maldonado, por la Copa Hyundai, que ganó el Carbonero por 3-1. Maldonado fue la segunda casa del clásico y albergó 5 clásicos más. Paysandú tuvo 2 visitas y Rivera solo 1, el interior de Uruguay, ¿no? Y en el extranjero, además de la ciudad de La Plata, el clásico se jugó en La Coruña en el año 2005 y en el año 2019 en Florida, Estados Unidos. Mira vos. En Uruguay, al igual que en la Argentina, a mediados de la década del 60, empezó a imperar la desidia, el desorden y la decadencia y falta de seriedad en lo que al campeonato principal de primera división se refiera, como organización. Desde sus comienzos, los torneos eran anuales, ida y vuelta, haciendo el típico cruce clásico entre Nacional y Peñarol 2 veces al año. Pero a veces la igualdad entre estos dos equipos hacía del doble clásico 1 o 2 partidos más por año por el tema de desempates. Por ejemplo, en la década del 40 se jugaba la Copa Competencia, que era otra ronda de las 2 clásicas de la liga, normal como siempre, haciendo un tercer clásico en el año, pero después se repetían en desempates, y ya en la década del 60, en la Copa Libertadores, aumentó más los clásicos. Pero lo ocurrido en 1969 escapa a la lógica y demuestra cómo los dirigentes de ambas asociaciones del Río de la Plata destruyeron el formato original de la liga para crear más partidos y más cruces entre los equipos que más público llevaban a un estadio. ¿Sabés cuántas veces jugaron Peñarol y Nacional en el año 1969? Sí, 10 veces, 10 clásicos en el año. Impresentable, boludo. Por liga se enfrentaron 3 veces, la ida y vuelta clásica de siempre, pero luego al haber terminado entre los primeros 6 del torneo, pasaron a una fase campeonato, donde se volvieron a ver las caras una vez más en el mismo torneo. Luego, antes de arrancar la liga, se jugó el viejo y desaparecido campeonato de la Copa Montevideo, que organizaba la AUF, y que tuvo a los dos grandes uruguayos, más Vélez e Independiente de Argentina, y el Sparta Praga y el Torpedo Moscú de la vieja Unión Soviética. Y ahí hubo otro enfrentamiento entre Nacional y Peñarol. Ya llevamos 4, ¿eh? El quinto clásico se jugó en el torneo cuadrangular de 1969. Otro invento más de la AUF para darle chances a otros equipos de Montevideo o del interior de Uruguay para ganar algo. Pero siempre lo terminaban ganando Peñarol y Nacional. Pero tras que éramos pocos, parió la abuela, diría el dicho. Y no solo la proliferación de cruces por torneos uruguayos hacía jugar más clásicos de lo normal, llegó la edición de la Copa Libertadores del año 1969, cuando Nacional y Peñarol compartieron el grupo 4. Ahí se enfrentaron 2 veces más, en un grupo que compartieron con los ecuatorianos y que los uruguayos lograron pasar de ronda porque eran superiores, obvio. En la segunda fase, ambos estuvieron en grupos separados, pero ganaron sus clasificaciones de ronda a la semifinal, y como en esa época la Conmebol y sus estupideces de siempre obligaban a que no hubiera una final con equipos del mismo país, hicieron cruzar a Peñarol y Nacional en semifinales, a pesar de que iban por llaves distintas. Y allí hubo 3 cruces clásicos más, ida y vuelta, y un desempate que terminó en empate y clasificaron a la final del certamen nacional, que enfrentaría en la final de la Libertadores a Estudiantes de La Plata. Y así se produjo la inconcebible atracción de hacer cruzar 10 veces el clásico en un solo año. Y eso que se limitaron a no jugar amistosos o que no haya habido otro desempate en el medio, sino esto iba para largo, ¿eh? De los 10 clásicos, Nacional se quedó con 3, Peñarol solo ganó 1 y los restantes 6 fueron empates. Una cagada total. De todos los campeonatos irregulares que tuvo el fútbol uruguayo a partir de 1968, con tanto mamarracho de finales, desempates, tabla anual, tabla final, si gana Nacional hay tabla, si gana Peñarol hay tabla, si gana Rampla, Danubio, Defensor o lo que sea, hay tabla. Todas boludeces para innovar algo que no necesitaba innovación. Pero lo que ocurrió en 1986, previo al quinquenio de los chicos, fue algo que caracteriza siempre al inoperante dirigente de fútbol corrupto y sin escrúpulos de todo el mundo. La liga de 1986 era común como lo venían haciendo, un torneo de ida y vuelta, y el que más puntos saca es campeón y listo. Pero el año arrancó muy mal, porque tanto Peñarol como Nacional tenían serios problemas económicos, no solo de deudas con sus propios planteles, sino con la misma AUF y la Municipalidad de Montevideo. Debido a esto, la AUF decidió como un decretazo histórico inhabilitar a los dos grandes a comenzar el campeonato, hasta que no normalicen sus finanzas y deudas. ¿Te imaginas un torneo uruguayo sin Nacional y Peñarol? ¡Oh! Peñarol no jugó con Huracán Buceo y Nacional quedaba libre la primera fecha, pero
Pero en la misma semana, como por arte de magia, típicos ayudines a los clubes grandes que se tapa todo, Peñarol y Nacional quedaron mágicamente habilitados, porque se ordenaron las economías de manera rápida, y a partir de la segunda fecha del torneo podían jugar de nuevo en la primera división. ¿Pero qué pasó? Peñarol corría con desventaja, ya que el partido de la primera fecha con Huracán lo perdió por no presentarse, mientras que Nacional no sumó puntos porque había quedado libre, y esa fecha que le llevaba de ventaja al Mancha podía ser suficiente para una futura definición entre ambos equipos en la final del certamen. Así que de común acuerdo entre la dirigencia de Nacional y de Peñarol, ambos clubes acordaron que si el Bolso ganaba el torneo con un punto o dos de ventaja sobre Peñarol, se iba a jugar una final igual. ¿Por qué? Porque Nacional iba con ventaja al no sumar puntos en la primera fecha por quedar libre, y como Peñarol quedaba libre en el medio del torneo, iba 2 puntos abajo por no jugar el partido de la primera fecha con Huracán. Pero bueno, parece que los equipos grandes en Uruguay son tan o más importantes que la misma asociación que los rige, y pasaron por arriba las mismas decisiones de la AUF y hasta el mismo reglamento, ya que la supuesta final no existía, fue un invento de Nacional para quedar bien con Peñarol, que no pudo jugar la primera fecha por estar sancionado. ¿Cómo terminó la cosa? Nacional jugó 24 partidos en el torneo, culminando primero con 35 puntos. Peñarol por su parte jugó 23 partidos, ya que el primero se lo habían dado por perdido por estar sancionado, y terminó un punto debajo de Nacional. Hay quienes dicen que Nacional en la última fecha, jugado justamente con Huracán Buceo, arregló la derrota para jugar la final con Peñarol, ya que si Nacional le ganaba a Huracán, terminaba 3 puntos arriba de Peñarol y no había final. Pero bueno, terminó apenas un punto arriba del Carbonero y hubo final como habían acordado a principio del torneo. Y para recaudar un poco más, pero para mala suerte del Bolso, la final en el Centenario, obviamente, terminó 0-0. Y por penales triunfó Peñarol por 4-3, consagrándose campeón del fútbol uruguayo en 1986 en un torneo que terminó un punto abajo del primero y que habían pasado por encima el reglamento de la misma asociación. Una cosa increíble. El campeonato del fútbol uruguayo de 1933 terminó con Nacional y Peñarol en el primer puesto, empatados con 46 puntos los dos. Para definir el campeón fue necesaria una final de desempate que se pateó para el año siguiente, y la fecha elegida fue el 27 de mayo de 1934. El partido fue reñido y parejo. Iban 0-0 cuando a los 25 minutos el jugador carbonero Bahía pateó al arco fuerte y esquinado que se fue muy cerca de la valla del arquero García. Pero la pelota continuó su trayecto con tan mala fortuna que golpeó en la valija o estuche del masajista y kinesiólogo de Nacional de apellido Kirchberg, y la pelota volvió a la cancha, donde en un acto reflejo Braulio Castro, delantero carbonero, la introdujo en el arco, empujándola, y gol. El árbitro, mitad que estaba lejos y mitad que no veía un choto, convalidó el gol creyendo que la pelota había rebotado en el palo y no en algo que estaba afuera de la cancha. ¿Para qué, vieja loca? Se armó el quilombo, empujones, puntapiés, amarreadas, cargadas, un despelote de proporciones entre los de Nacional y el árbitro, y también los de Peñarol, que estaban en el medio festejando un gol fantasma. El árbitro Teléfono Rodríguez, desbordado ante tanto escándalo, expulsó a José Nasasi, Juan Labraga y Ulises Schifle de Nacional, y luego se retiró al vestuario por seguridad. Había algunos hinchas tratando de ingresar al campo de juego a recagarlo a trompadas. La discusión siguió adentro del vestuario cuando el árbitro no quiso continuar el partido. La cagada ya se la había mandado y si salía lo liquidaban. La charla siguió casi una hora cuando el lineman Luis Escandoglio agarró la posta y continuó el partido como árbitro él, siguiendo el curso normal de un partido que iba ganando Peñarol con un gol que no había sido gol. Pero faltando 20 minutos para finalizarlo, el árbitro suspende el match por falta de luz. Y sí, ante tantas discusiones, el partido se había pasado toda la tarde y se reprogramó para otro día, los restantes 20 minutos que faltaban. 3 días después, el 30 de mayo, el partido tuvo su fallo del Tribunal de Disciplina. Los 20 minutos que faltaban se iban a jugar, pero con varios cambios. El gol de la valija de Peñarol quedaba anulado, o sea, volvían a estar 0-0. A José Nasasi lo suspendieron un año, igual que la Braga a un año y medio. El tercer expulsado fue Schifle, pero le perdonaron la expulsión y pudo jugar los 20 minutos que faltaban del partido. El árbitro suplente Escandoglio también fue suspendido por 3 meses por hacer continuar un partido con un gol que no había sido gol. Un despelote total. La fecha elegida fue el 25 de agosto de 1934, cuando en el Estadio Centenario, a puertas cerradas, los 11 de Peñarol salieron a jugar contra los 9 de Nacional. Esos 20 minutos que faltaban. El famoso partido del 9 contra 11, pero también terminó en empate en 0. Luego de los 90 reglamentarios,
suplementarios ya cumplidos, se jugaron 2 tiempos suplementarios de 30 minutos cada uno, con el mismo score, 0-0. Evidentemente ya era escandalosa la definición. Se estaba jugando el campeonato de 1934 y todavía no había campeón del año anterior. Una payasada que fueron pateando más y más y más adelante todavía. La nueva fecha elegida fue el 2 de septiembre de 1934, cuando luego de 90 minutos, o sea, un partido nuevo y en el que Peñarol dejó incluir a los 2 jugadores que le faltaban a Nacional para hacer 11 contra 11, también terminó 0-0. Pero la puta madre, ¿cuándo se define este título? Y el árbitro adicionó 1 hora más, o sea, 2 suplementarios de 30 minutos cada uno, y el empate siguió. Una semana después patearon otros 90 minutos que terminó en igual empate. Ay, la puta madre. Cuando el 18 de noviembre de 1934, cuando ya estaba cerca de la definición del torneo de ese año, por fin se definió el campeón de 1933, cuando Nacional le ganó a Peñarol por 3-2 con 3 goles del Manco Castro. Sí, pasaron 11 meses para definir un campeón del año anterior y pasaron más de 330 minutos de juego para que Nacional se consagrara campeón en una de las definiciones más escandalosas y eternas del fútbol mundial. Si te gustó este capítulo y querés aportar datos curiosos del clásico uruguayo, déjamelo saber en los comentarios. Y ya que estás por ahí, suscríbete al canal, que eso nos ayuda mucho a continuar con esta serie de clásicos insólitos. Yo me voy a mirar cómo se recagaban a palo los manchas y el bolso en los clásicos más actuales y vos quedate viendo estos otros videos. ¡Nos vemos!